Ah, sí, sí, ya me acordé del nombre. Era el nombre del segundo libro de 640 haikus, porque hice 8 por 8, 64 páginas de 8 haikus en cada una. El libro se llama El infinito de pie. El infinito de pie. Y es el seudónimo ahí era Kiluso Takomo. Kiluso Takomo. O sea, como decir que iluso está como su maestro Risako Akatuyo, que fue el primero que hizo haikus. No distan mucho de ser poesía la mayoría para mí, digo, pues, es muy prosaico, soy muy prosaico, demasiado prosaico, creo. Estilo Mápula, revista literaria. Este es Estilo Mápula en frecuencia Mercurio. Y estamos iniciando con el primer programa de charlas, de pláticas con los autores de la revista Estilo Mápula, revista de literatura. Y nuestro padrino, esta vez, el que le tocó pagar el noviciado junto con nosotros, es el maestro Josías Vargas. Buenos días, Josías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chuy? Un gusto estar aquí contigo, desvelándome a las 10 de la mañana. Muy bien. Pues me gusta mucho platicar con de literatura, es el tema que más me gusta, y sobre todo con escritores. Y en este caso vamos a hablar de lo que sería tu trabajo como escritor, que inició cuando eras muy jovencito, que tengo entendido, porque yo te he seguido desde años inmemoriales, de que tú fuiste de los pioneros en esta ciudad, en lo que es la literatura moderna, un concepto ya más moderno de la literatura. Ya antes estaban los señores que hacían libros en el Distrito Federal, los que hacían libros, digamos, a un lado de sus actividades profesionales, los que hacían libros como un hobby, como una especie de divertimiento y también como un lucimiento personal. O sea, en realidad nunca aprendieron a lo que es realmente profesar la literatura. Y pienso que nuestra generación, o sea, los nacidos en los años 50, iniciamos en esta ciudad ese movimiento de lo que sería la literatura moderna de la ciudad de Chihuahua. No sé si estés de acuerdo en ese concepto. Bueno, después me lo dices. Entre los primeros que inició su trabajo literario, me recuerdo porque te vi en obras de teatro, te vi presentando tus libros que todavía no estaban editados, pero leyéndolos por ahí en plazas públicas. Y bueno, para nosotros eras ya, digamos, un mito, porque nosotros estamos estudiando literatura, pero tú ya eras un escritor en la ciudad. Bueno, sí, un escritor, pero completamente amateur, digamos. Pero pues ahí intervinieron varias cosas. Por ejemplo, que tal vez utilizar la literatura para cierto aprovechamiento por algo, tener un motivo para escribir algo. Como por ejemplo, una de las primeras cosas que me acuerdo haber escrito estando en el Colegio Cervantes, Colegio Miguel de Cervantes. Tengo no sé si a ver si no me voy muy largo, tengo el orgullo de ser uno de los que expulsaron ahí el Colegio Cervantes, digo porque ahí no corrían a nadie, yo más bien dicho, empezaba el curso y éramos 40 y en enero ya éramos casi 100, porque todos los que corrían de la prepa llegaban ahí. Pues escribí una carta porque había un maestro que nos estaba enseñando inglés, pero no sabía distinguir entre pronombres y adjetivos. Y luego además me daba mucho infierno porque yo estaba empezando a dejarme crecer el pelo. Entonces se mantenía diciéndome, entonces yo le dije, maestro, mejor aprenda primero gramática español y luego venga a enseñarnos inglés. Y entonces todo el mundo se rió y me aplaudieron y todo. Entonces me mandaron una carta donde me conminaban a que pusiera atención, que dejara mi actitud rebelde y que me cortara el pelo. En realidad el problema era económico. Mi papá ya no podía pagar la colegiatura.
Y sí, al poco tiempo, pero dije yo, no, pues si me escriben cartas, si no soy Eufemia, pues yo también puedo escribir cartas. Había empezado a escribir algunos pequeños relatos, algunos pequeños, y pues que se los leía a los amigos nada más. Y entonces me puse a escribir una carta, pelos largos, pelos largos, ideas cortas, pelos cortos, ideas largas, pues defendiendo, tenía como una convicción yo en ese momento. Ponía un chorro de ejemplos de la historia de personas, de hombres, grandes hombres que habían tenido el pelo largo y no por eso habían dejado de ser grandes, ¿verdad? Y pues sí, el resultado fue que sí salí expulsado y por primera vez y yo creía, no, nada más con leer y escribir, leer y escribir y ya se hace un escritor. Y luego al año siguiente tuve la oportunidad de estar con los jesuitas en un experimento educativo que se llamó Centro de Estudios Generales, donde había chance de que entráramos los que no teníamos una buena situación económica. Y tuve un maestro ahí, un padre jesuita que se llama, no me acuerdo el nombre de él, pero de sociología. Y como ahí abolieron el sistema, pues seguían toda la pedagogía de Pablo Freire. Y el concepto de clase, sobre todo en las materias humanistas, era de ser seminarios, mesas redondas. Estábamos todos ahí con nuestro delicadote. ¿Qué te eso así? Y el estudio estábamos estudiando el hombre unidimensional de Herbert Marcuse. Entonces, pues ahí se me llenó de ideas y como que me llené de, pues darme cuenta de cómo la sociedad, el capitalismo formaban un individuo diferente, un individuo pues unidimensional, ¿verdad? Con una sola. Y las universidades, empecé con el concepto, es a lo que quiero ir antes de irme muy largo, el concepto de que las universidades formaban pues como una especie de esclavos alfa, ¿verdad? Para gentes que tuvieran, pues sí, el anhelo de tener todos los electrodomésticos, tu carrito, tu casita, tu familia, tus hijos, la familia tradicional y todo eso. Y como que en ese momento pues yo estaba también inmerso en otros asuntos. Entonces sí tenía también una especie de alergia pues a la educación, pero más que nada era que no había medios económicos para poder seguir yo estudiando en ese momento. Entonces yo dije, no, pues sigo escribiendo. Ahí estando en esa escuela, es que había una efervescencia en toda la ciudad, entre la juventud, alrededor del profe, bueno, entre la gente que le interesaba la cultura, alrededor del profe Fernando Saavedra, que impulsaba mucho pues el arte dramático principalmente. Y ahí pues, salimos un chorro de escritores, una camada de Carlos Ruiz-Olea, Remigio Córdoba, Chávez Amaya, varios que escribían, que el Mollita, Josefo Aragón, que anda por ahí también. Y pues cada quien escribía sus obras de teatro y formábamos grupos, y a mí en el centro, ahí con los padres, me patrocinaron un poco, me ayudaron a hacer un grupo, y escribí una obra que se llamó, pues eso era un protoobra, ¿no? Algunas cosas están colgadas. Y participé como autor, nomás que me comieron ahí la dirección y todo, ahí entre una bola fue una especie de happening que se hizo. La única vez llenamos el Paraninfo, que era donde las obras, era la hora que cerraba, y traíamos le pusimos música ahí del lujo. Algunas cosas están colgadas, se llama tu trabajo. Sí, algunas cosas están colgadas. Era tu libro. Sí. Okay. Tu obra de teatro. Ajá. Trata de pues casi siempre, trata de un joven que está esperando buscar un lugar en la vida y está en una fila esperando que lo atiendan. Ya traía tanto influencia de Kafka, ¿verdad? Entonces, el caso es que cuando le dicen pásele, a donde entra es una alcoba donde está con una chica, y ya es un diálogo ahí erótico, más o menos. Y pues más o menos de eso trata esa obra. ¿Conservas el libreto? Fíjate que lo encontré una vez, y en tiempos en que estaba Sánchez Trillo en Bellas Artes, o Artes Bellas, me gusta a mí decirle,
aún les habló de eso y una muchacha me buscó y sí encontré sí encontré uno y le saqué una copia, un libreto. Por cierto, el libreto me llevaba Enrique Cortázar, que era uno de mis maestros de literatura. Para estar mencionando gente, ¿verdad? Está bien. Él trabajaba en Santa Eulalia, en un juzgado allá, y él me llevó ahí a que lo tecleara a su secretaria, y luego ya ahí sacarlo en mimeógrafo, que era la manera de publicar en ese tiempo, en mimeógrafo. Y sí, le recuerdo con cierta nostalgia todos esos tiempos. Esas son más o menos mi iniciática mis primeras cosas. ¿Cuántas piezas de teatro escribiste, aparte de esta? No, hice varios esbozos después, pero no concluí ninguna. Más bien lo que más lograba pues escribir era relatos, sí. Está muy padre ese título, algunas cosas están colgadas, y además lo que mencionaste de Kafka, alguien que está esperando ahí algo, o sea, es como que es muy novedosa idea de teatro. Sí. Que tiene que ver con Esperando a Godot, o con teatro del absurdo, todo eso. Sí, no me atribuye el nombre del título como algo así que de mi inspiración, sino que en esos tiempos acostumbrados mucho así, grupo de amigos, ir a cafés y estar cafeteando donde había refiles, el Benavides, otros que hubo antes por ahí, y dibujaban como se juntaba mucho ahí el Chato Reyes y eso así, dibujaban en servilletas o en cualquier papel. Entonces un amigo, por cierto, lo quiero decir porque apenas la semana pasada fui a una misa con su ceniza presente, que le decíamos el Viro, Gilberto García. Él también medio dibujaba, entonces hizo un dibujo así muy raro de un tipo y él puso ahí algunas cosas están colgadas. Y me gustó el título y de ahí lo tomé, o sea que no soy el autor. Bueno, en realidad las ideas vuelan, quien las toma y las fija es el dueño. Así es. Ya quien las toma de algo que ya está fijo, entonces ahí sí ya es fusil, ¿verdad? Está fijo en una hoja que andaba por ahí rodando. Una de las obras tuyas que recuerdo, porque también un título genial, se llama Yonke. Tú dices que fueron los primeros libros tuyos. Ese ¿qué género era Yonke? Era poesía. Era poesía, sí. Era un libro de poemas. Sí, un libro de poemas. ¿No te acuerdas alguno de memoria? No recuerdo nada de ese libro. Pues lo estuve escribiendo John, que quería decir con la contracción John y luego como un apóstrofe John, que o sea, aunque yo, ¿verdad? Una cosa así como, algo así lo que quería decir. Y sí lo tecleé por ahí, ya he aprendido. ¿Tienes un ejemplar de Yonke? No, lo perdí completamente, alguien le presté una vez el original que tenía pasado a máquina, y ya no volví a saber. Estaba inmerso en muchas otras también cosas. También hablaste una crónica muy extensa que hiciste sobre algunos personajes posteriores a los que ahorita mencionaste, de la literatura local, que los pusiste personajes y los pusiste en una fiesta, en una reunión, en un parche, no sé qué, y ahí, no me acuerdo, hasta me dijiste el título de esa crónica. Sí. ¿Sí te acuerdas de lo que hablo? Sí. ¿Cuál crónica es? Porque es algo que... ¿No te acuerdas cómo se llama? Sí, cómo no, me gustaría decir más, si me permites hablar de eso, sí. Sí, habla. Entonces se llama Un paro a tres. Entonces, por cierto, es un libro que lo mandé al concurso del Premio Chihuahua, lo llevé con varias oficinas, a la oficina editorial de la extensión universitaria, lo llevé a la oficina editorial del Ichicul con mi gran amiga Gisela. Creo que nadie se tomó la molestia de leerlo, pero encontré una persona que sí lo leyó, que es una editora que se llama María Rivera. Quiero darle crédito, porque lo agarró yo lo tenía engargolado, y lo agarró y lo tecleó todo y me lo corrigió, y luego ya me pasó la corrección hecha, y nada más que ya se la corregí yo a ella, porque me quitaba unas cosas que yo no quería, y me metía a otras que yo no quería que fueran,
Y la tengo lista ahí en el correo electrónico, tengo la corrección esa en espera de ver cuándo puedo publicarla, porque sí es una... ¿Cómo se llama la editorial de María? No quiere ella, no recuerdo, es que... Tiene una editorial ella, ¿no? Quiere hacer o tiene, no sé, le estaba editando a esta... Marta Estela Torres. Marta Estela Torres, sí, le iba a editar a este Loya, este chavo que trabajó, se fue a México. Sergio Loya. Sí, Sergio Loya, y trabajó en Proceso, Pero no ha sacado ningún libro, ella. No sé si haya sacado algún libro, fíjate. ¿Está aquí en Chihuahua? Sí, está aquí en Chihuahua, no, es que es una... no le gusta casi hacer sociedad, vamos. Okay. Sí. Pero pues, háblanos de ese libro. Bueno, de esa crónica. O sea, por ejemplo, para ella es una novela. Para mí una novela de testimonio. Una novela de testimonio. Yo cuando la escribí lo mandé precisamente al concurso de testimonio. Okay. Para mí es un testimonio y es un híbrido porque tiene algo, pues sí podrá tener algo de novela, pero tiene de relato, tiene de ensayo, porque es es un homenaje principalmente a dos personajes que son Remigio Córdoba y el Chato Reyes, ¿no? El pintor. Y pues reflexioné en que la última vez, porque yo de Remigio no era muy amigo, sí éramos conocidos y amigos y nos respetábamos y todo, pero no éramos íntimos, no teníamos la cercanía que tuve con el Chato, por ejemplo, sí. El Chato fuimos como hermanos espirituales, así, muy profundamente, la verdad. Pero, pues el Remigio era buen amigo. Pero entonces, en una ocasión, a fines de los 80s, el Ichicul, todavía no se llamaba Ichicul, al frente de Ricobobio, estaba, y uno de sus achichincles ahí principales era Cachano Hernández, y publicó un librito donde pues era un cuadernillo así en papel revolución, muy modesto. Publicaba 4 bates a 4 grandes poetas que eran Rubén Mejía, que por ahí lo traes tú, Rubén Mejía, Remigio Córdoba, Rogelio Treviño y un tal Juan Guerrero que apareció por ahí, que no tiene que ver nada con Lupita Guerrero y con esa familia Guerrero. Es otro. Y Nacho Guerrero, no tiene que ver. Otros guerreros, sí. Entonces yo ese ejemplar ya lo tenía, porque en ese tiempo mi mamá le rentaba un cuarto ahí en la casa a Gabriel Ortiz, y Gabriel Ortiz su secretario era Cachano también, entonces dijo que él iba a estar ahí, entonces ya me habían pasado a mí el ejemplar, pero yo no me daba cuenta, yo estaba por otra razón diferente, sentado en el camellón, ahí en el Paseo Bolívar, exactamente enfrente de la Quinta Gameros. En eso noté que llegó una camioneta que yo conocía, que era Rodolfo Borja, con el Sergio Durán, y el Sergio Durán, y luego el baterista que le decíamos el general. Alberto Chávez. Sí, Alberto Chávez, el general, y alguien más, no me acuerdo la otra cuarta persona. Y llegaron y los saludé. Jimmy Lozano. No iba ahí Jimmy Lozano, no me acuerdo quién iba. A lo mejor sí. Porque eran los 4 clásicos de Esquirla. Sí, contando a Luis Tena, ¿verdad? Sí. Luis Tena. Sí. Pero el caso es que me dijeron que ya se acabó aquí todo el cuento. ¿Cuál cuento? Pues la presentación del libro. El libro se llama como algo de el vértigo de las tentaciones. se llama el libro. Y ya sé, y le dije, ¿cómo ahorita es la presentación? Pues sí, yo estaba ahí porque estaba esperando a ver si pasaba una muchacha que trabajaba en una farmacia de mi hermano. Y por ahí pasaba a tomar el camión en Ocampo. Nomás que pues no, dije, no, ya no vino, ya no pasó. No, es que tuviera una cita, si estaba esperando, como hacer un encuentro así inesperado, ¿verdad? Y pues no, entonces ya vi que estaba ese evento, pues entonces ya me metí también. Estaba ahí en la entrada, estaba Esquivel ahí, con la Violeta, hablando de asuntos muy importantes. Y
en ese tiempo Esquivel, mi gran amigo Esquivel. Era el director de Bellas Artes. Era el director de Bellas Artes. Estaba tratando de lograr que se hiciera ya facultad, pues, que tuviera cierta validez, que tuvieran validez los estudios que se cursaban ahí. Total que entré y me andaba sintiendo así muy raro y estábamos ahí en el vino, ya llegué al puro vino de honor. Pero por el problema del libro, pues ya lo había leído y todo. Y andábamos ahí, y ahí andaba Remigio, que aparecía y desaparecía, y andaba hasta de frac, muy elegante y todo. Y entonces me vio y me saludó de una manera que me conmovió mucho. Ahí relata en el libro cómo, no sé si puedo decir aquí, que me dijo, entonces, ¿qué, Josías? No, pues lo que sea, le dije. ¿Puedo hablar abiertamente? Bueno, entonces me dijo, ¿entonces qué? Me dijo, no, ¿lo sacamos o qué? No, pues ahí después, le dije, ahorita no se fue. Y luego me dice, no, mira, y le extendió su mano así mágica y me enseñó así un buen cigarrote así de marihuana. Y luego dijo, pues vamos a darle. Entonces pasamos, ya nos fuimos él y yo atrás, al parque, al parquecito de atrás a prenderlo. Y al rato bajaron todos y al rato ya se hizo ahí como que los mejores poetas, escritores y pintores y todos estábamos allá abajo y arriba estaba la gente seria, hasta que nos corrieron de ahí. Entonces se prolongó en una casa donde vivían varios, entre ellos el gran descartador de mis obras risas, ¿cómo se llama? Heriberto Ramírez, otro gran amigo. Porque él siempre ha descartado mis cosas. Él me dijo, cuando le llevé precisamente ese libro a él, me dijo, no, me dice, pues mejor contrátate a Chávez Marín para que te dé una idea de lo que es la literatura y esto y lo otro. No, yo no quería eso. En ese año se lo sacó esta persona, una señora muy respetable que ya falleció, Escuela de Cartón. Pues dijo, mi testimonio era muy, muy grande porque relato eso, pero al mismo tiempo estoy relatando sobre Remigio, sobre el Chato. Además hago una crónica de aquel grupo que existió antes que se llamaron Los Inestables. No sé si ustedes oyeron hablar de esos. Un grupo artístico que creció alrededor de... Pues la figura central ahí era Charlie Manzano. No sé si alguien supo de él, otro amigo mayor que yo, él pertenecía a otras generaciones. Bernardo Robles, el Kiwi, Paquito Sáenz, el músico, Eugenio Flores Reyes, el pintor. Mucha gente pertenecía a ese grupo, Salvador Escobedo, el periodista, mucha gente pertenecía a ese grupo. Entonces, y hablo ahí de Los Inestables y de las obras del maestro Saavedra y de cómo, o sea, pues, hago una crónica ahí, pues tiene mucho de crónica. Pero sí me enfoco en Remigio, que exhibía una obra tras otra y que íbamos ahí y eran así muy modernas, como dices, pero yo no les entendía casi. Los Hombres de Barro, no me acuerdo cuáles otras más puso por ahí. ¿Cuál otra? Del viaje submarino o algo así. Esa se quedó en esa. ¿Cómo se llamaba? El capitán del castillo submarino. El capitán del castillo submarino. Lo menciono ahí porque, por cierto, para escribir ese libro le hice un tanto acá al reportero y todo. Entonces yo sabía que en el momento en que Remigio murió, estaba en una casa en la colonia Villa, porque estaba emparejado con Xochitl Villegas, la hermana de Cleofas Villegas. Bueno, pues era hermana Xochitl Villegas. Y por una relación, mi hija estaba trabajando en el CONALEP de la colonia Revolución. Pues me contacté con ella, hice una entrevista, hice una cita y la entrevisté y me dio mucho material de Remigio, un carpetón así. Después se lo pasé a Tania Petit y a Gabriel Ortiz, que porque iban a hacer un trabajo sobre Remigio. En realidad sobre la literatura de Remigio yo no estaba muy interesado, pero ahí viene el guión del capitán del submarino amarillo. Es que Remigio era como el capitán de ese submarino amarillo. No era submarino, era castillo submarino. Es que es castillo submarino. Y es que
por la canción, ¿verdad? Sí, entonces ahí relato y luego hablo del Chato y me meto mucho con la dipsomanía de ambos, ¿verdad? Y luego pues digo que cómo Remigio no sintió, pues no sintió que tenía la altura de morir como Allan Poe, por ejemplo, que según Edgar Allan Poe, que según la idea falleció en una cuneta entre dos estaciones de tren, que se bajó a echarse unos pistos y ahí se quedó. Ya no siguió el tren y ahí murió, ¿verdad? Que es el que sí quiso alcanzar una calidad así fue Rogelio Treviño, de morir así alcoholizado, ¿verdad? En un zaguán por ahí en una madrugada, ¿verdad? Y pues el Chato Reyes pues falleció luego de pues tratando de curarse de su alcoholismo. La mamá le daba unas pastillas que se llaman Etabús, a ver si ahorita me acuerdo la sal, no me acuerdo, pero es Etabús o Antabús, que las usan para control así de alcoholismo, pero hay que tomártelas cuando ya estás limpio, cuando ya más o menos limpio del alcohol, porque si te la tomas si te tomas la pastilla y te das un traguito de cerveza nomás y te hace sentir muy mal, ¿verdad? Pero en este caso él se la tomó sintiéndose muy mal después de todo un fin de semana de andar quién sabe dónde. Y llegó a su casa y se la tomó y no, pues le dio ese derrame cerebral, que lo tuvo 2 meses, 1 mes en el hospital. Por cierto, lo operó otro de los que eran también de grupos por ahí, el doctor Elías Holguín. Creo que así se llamaba, Elías Turno. Sí, él lo operó y luego lo volvió a operar. Y de la cabeza, así. Y no, pues estaba en estado de coma. Yo tengo duda de que a lo mejor sí entendía. Lo que pasa es que yo estaba muy enfrascado en mi trabajo en ese momento. Era yo boticario. Porque en realidad yo no he tenido una vida literaria más que marginal, sacándola pues sacándola de mi vida, encontrando espacios en donde hacer algo, escribir algo. Y pues también porque también es uno un huevón y todo eso, ¿verdad? Y no, pero sí, ¿a qué iba? Entonces en ese libro hablo de todo eso porque tiene un clímax o sea, relato de esa reunión ahí en la calle Segunda, donde había grupitos, ahí estaba Servín, yo les decía los planchaditos a ese grupo de palabras sin arrugas, porque pues si no tenían arrugas las palabras, pues eran muy planchaditos. Servín, Jaramillo, andaba esta muchachita que hacía batik, creo que no debo decir su nombre, no me acuerdo el nombre, y así eran grupos así que se juntaban, y por el otro lado era la infantería de los fans de Esquirla que estaban ahí, Cesati, un chorro de gente andaba ahí en esa fiesta, pero era una fiesta muy rara que iba, entonces Remigio salía y regresaba, y cada vez regresaba con un pisto, una fiesta de mucha escasez de qué tomar y qué fumar y todo, pero en fin, caminó toda la noche. Y ya en la madrugada me habló el Chato y me dijo, ahí estaba bailando el Chato con Lupita Guerrero y se me hacían que hacían la pareja ideal, se me hacían tan bonitos los dos. Después fui alumno de Lupita en un taller de literatura. Hablo de mucha gente ahí. Ese libro vale la pena, nomás que pues a nadie le ha gustado, la verdad. Y ya lo tengo listo para en cuanto tenga un dinero, porque lo escribí para publicar. Es que en el 90 murió Remigio, pero unos meses antes el Chato andaba en Juárez, una buena temporada, se llevó 2 o 3 cuadros que tenía, pero hicieron en una galería que tenía Juan Peña, Rellenari, hicieron una retrospectiva de la obra del Chato. Y entonces muchos de Juárez o del Paso que tenían cuadros del Chato llevaron sus cuadros, ¿verdad? Y se hizo la exposición y Remigio les estuvo tomando fotos. Y le regaló un pequeño álbum al Chato con las fotografías. Entonces en ese tiempo estaba muy, muy de moda
la ampliación a color y eso, estaba muy, muy nuevo ese. Entonces el Chato y yo traíamos el negocio de hacer ampliaciones y entonces era el que hacía los marcos y todo eso y yo era el empresario, vamos. ¿Y se vendieron? Uno que otro, pero es que quedaban muy mal, se desbarataban y entonces, es que llegaba el Chato, le decía, no, pues que aquí es un trabajo cuadrado, tienes que llegar a tiempo y no vas a pistear hasta que no hayamos rendido algo, ¿verdad? No, llegaba a las 6 de la tarde ya con una, y luego estaba ahí trabajando y no, que tenía yo taller ahí donde es, bueno, ya no es mi cuarto, ahí en la casa, el mismo cuarto donde había estado antes Gabriel y ahí ya perdí la idea. Pues es que habla de mucho ese libro, la verdad es muy completo. Pero tiene el clima, es que decía, es que ya después de que me metí con el Chato y con esa vida última que tuvo, él soñaba con tener un espacio donde pintar, un taller, y no, pues no podía ya, es que... Y pintaba ahí en una casa donde vivió su familia últimamente en la colonia Junta de los Ríos. Casualmente, yo que ya tenía unos años trabajando con mi hermano en farmacia, pusimos una farmacia ahí en la colegio militar, y ahí iba mucho el Chato conmigo, yo le ofrecía café, y estaba al principio platicando, pues, hijo, para platicar de arte, cultura, nadie como el Chato, la verdad. Era una persona muy culta y tenía una lucidez hermosa, pero lo que pasa es que lo iba mezclando, le echaba su charandita al café y al rato empezaba ya a chiclosear, le decíamos así, ese verbo, no sé de dónde salió, pero no sé si entiendan qué es chiclosear. O sea, una cosa así. Entonces, pues ya había que, váyase, Chato, váyase. Muchas veces lo corrí y digo, no, y no me arrepiento, pues lo merecía. Pero sí, no más que ya en esa fiesta, que es el relato del esqueleto, pues, de la obra, del paro a tres, un paro a tres, porque le hago el paro al Chato, le hago el paro al Remigio, y me lo trato de hacer a mí. O sea, son los tres personajes de la novela. Son los tres personajes. No, es que como iba a concurso, pues yo me menciono a mí como con el seudónimo, aunque uno de las zonas de tu trabajo también es el cultivo del haiku. ¿Desde qué edad empezaste con esa forma poética del haiku que has publicado en varios libros, en varios publicado, ¿no? Tú me has hecho el favor de publicarlo, digo. Aquí en Estilo Mápula, sí, pero tú antes tenías un libro, un engargolado, me acuerdo. Sí, tengo dos engargolados de haikus, uno son como 400 y tantos y el otro como 640. ¿Cómo empezaste el cultivo de esa? ¿Cómo empezaste el cultivo de esa forma poética tan delicada? Pues sí, pues no sé, leí por ahí algo de Bacho y algo de algún otro de esos de los japoneses antiguos, que son traducciones, pero, o sea, pues sí, poéticamente, pues qué barbaridad, pero, o sea, en la traducción no se respeta la fórmula de 5-7-5, el silabario, ¿verdad? Yo lo que traté es de adaptar a que fuera rigurosamente formal los 5-7-5, o bien 7-5-5, o 5-5-7, o como sea. Y me ponía, y es que en los tiempos en que trabajaba en farmacia y trabajaba en la noche, por ejemplo, trabajaba en una farmacia ahí en la avenida Colón, entraba a las 9 de la noche y salía a las 9 de la mañana, y pues ahí haciendo y cosas, y lo que podía sustraer de lo que me ponían a hacer ahí, de estar cambiando precios todos los días. Me ponía a pensar así, a irlos armando, y los fui escribiendo, y sí, completé una. ¿Cuáles son tus...? Son dos libros. El primero se llama Quien quita pone. Es un haiku. Quien quita pone 17 sílabas de enfermedad. Así se llama. Uh-huh. Y el otro se llama... ¿cómo se llama el otro, el último? A ver si me acuerdo del nombre. Los he mandado a concursos. Es que nunca he tenido éxito en concursos y también me han hecho fraudes muy feos en las instituciones.
Por ejemplo, en una ocasión me borraron, me incitaba, porque varias gente supo que yo iba a participar. El librito que logré que me publicara el municipio, a poco, un libro sin registro, México siempre es riel. Ese librito yo ya lo había llevado. Pero quiero acordarme del segundo, ¿cómo se llama? El segundo de haikus. El segundo de haikus. Sí, pero no. ¿Cuáles son tus temas en el haiku? O sea, ¿puedes poner? Pues todos, Sí, también pues. mucho, hago también mucho de la realidad, de lo más prosaico que pueda haber de la realidad, temas políticos y todo eso. Tú me rechazaste los que tenían cierto tinte político, ¿verdad? Por ejemplo, tenía muchos, así como tú escribes sobre esta, ¿cómo se llama? Alejandra Guzmán. Yo escribía sobre, hay algunos, me impactó mucho ese asunto de Gloria Trevi, sí. Y como tuve el privilegio de conocerla, de que me pusiera un autógrafo, de tomar a su niño Ángel Gabriel en los brazos, en el Cerezo, coincidió, pudimos estar 100 años ahí. Yo estuve por un asunto que no viene al caso, tuve 5 días, no había pagado una fianza por un asunto civil, nomás que como eran muy poderosos, es otra historia. Pero sí, a ver si ahorita me acuerdo del nombre de ese segundo libro. De ese segundo libro, sí. También te lo llevé ahí a tu oficina alguna vez, nomás que pues como tú me dijiste, no, pues me pongo a ver bien lo que me autorizan publicar, mientras no, pues cuánto me traen un chingo, pues no se puede ponerse uno a ponerle atención a todo, ¿verdad? Y pues sí, decía que ese libro de Un Paro a Tres quiero publicarlo con las fotografías, o sea, una cosa así grande, aunque sea una edición pequeña, a ver si puedo yo, voy a ir a buscar para que salgan las láminas de las fotografías. ¿Qué fotografías? Fotografías de Remigio, ahora el Chato. Ok. Y sí. Lo que sé que el primer libro, el seudónimo era Risaco Acatuyo. Era un nombre y del segundo, el acrónimo que para el seudónimo era ¿qué? Ay. Quizá porque tengo unas lagunas con este segundo libro ahorita. Lo lamento mucho, no poderme acordar. Sí tengo muchas lagunas mentales, ya se pueden dar cuenta que no me acuerdo de nada, ¿verdad? Tengo todo muy olvidado, ¿verdad? Y sí. Pues nomás que viene con la edad. que quería terminar la idea del Paro a Tres. Tú eres de 53. Del 50, soy del 51, soy mayor que tú, así que trátame con cierto respeto. Sí, soy mayor que tú. Soy del 51, pero haz de cuenta que soy del 52, porque soy del día del 30 de diciembre. O sea, ahorita en el 23. Ya cuenta como 52. Sí, ahorita en el que estamos en el 23, pues es el año que yo cumplo 72, pero tengo 71 todavía. No me mandan. Ay, cómo se ve feo ya todo eso. Te agradezco mucho que hayas sido padrino de esta nueva forma de estilo Mápula. Se me hace muy interesante tu conversación, de veras, es divertidísimo escucharte, eres muy bueno para el discurso hablado, o sea, en realidad dices que tienes muchas lagunas, pero en realidad no que tuvieras muchas realmente. Te acuerdas de todos, nombres y todo incluido. Te agradezco mucho, has sido nuestro padrino de esta nueva forma de expresión, de estilo Mápula, en frecuencia Mercurio. Gracias, José Vargas. No, pues el agradecido soy yo, porque pues tú me dices escritor. Bueno, pues yo me considero tal porque he escrito, ¿verdad? Pero pues tú sabes que nada más tengo ese un librito publicado, ¿verdad? Que no he tenido suerte. Quisiera soltarme hablando y más. Y contar mis penas, además. ¿No? Pero no, creo, yo a ustedes, a ti, Marta Cecilia, te agradezco la oportunidad también. Estoy a tus órdenes para lo que se ofrezca, sí.
Estilo Mápula es una revista literaria creada por Jesús Chávez Marín, con la producción y diseño de audio de Frecuencia Mercurio.